solo por pocos días. Y sigue la escalada el conflicto entre Rusia y Occidente por Ucrania. La OTAN puso a sus tropas en estado de alerta y envió barcos y aviones al este de Europa. Además, se ordenó la salida de diplomáticos no esenciales de Kiev. Para entender el trasfondo de esta disputa, estamos con el ex embajador de Chile en Reino Unido, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. Pablo, un gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias por acompañarnos. Vamos a quedarnos con el trasfondo y entender también esta tensión donde hay actores principales, Rusia, Ucrania, por supuesto, Estados Unidos, Unión Europea, y una escalada y jornadas donde no se sabe muy bien a qué se va a llegar. ¿Cuál es el contexto actual del conflicto que se vive ahí? Como usted muy bien dice, hay muchos actores y muchos temas involucrados que tienen que ver con el ordenamiento, el nuevo ordenamiento mundial, del mapa mundial, geopolítico mundial. Ucrania es un lugar bien sensible y tiene una historia importante en lo que es la participación de la ex Unión Soviética en el escenario internacional y hoy día la Federación de Rusia. Por otro lado, Europa, Estados Unidos y China. Y China se incluye porque está dentro del mapa y del tablero que hoy día se juega en el escenario internacional. Creo que estos vientos de guerra, más bien que son de alertas de guerra más bien, tienen que ver con la formación de las áreas de influencia o la potencia de las áreas de influencia o la disminución de las áreas de influencia en el mundo y la participación de la Federación de Rusia ahí. Creo que es un tema candente al cual se involucra los Estados Unidos más que Europa incluso, dadas las características de la agenda que mantiene Rusia con Estados Unidos y el rol que pretende jugar Rusia en el escenario mundial. Pablo, me quiero quedar un segundo ahí y hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés que tiene Estados Unidos en Ucrania? Habla principalmente de un tema más bien ni siquiera geopolítico, sino de la bandera de lucha que ha tenido Estados Unidos cuando hay eventuales intervenciones o entradas, digamos, de un país a otro. Pero finalmente también aquí hay intereses creados, temas geopolíticos. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer al respecto de la influencia y la importancia que le da Estados Unidos a este territorio? Bueno, dentro de los temas que están en el ejercicio del poder y en el ordenamiento del nuevo orden internacional, que ha sido una tarea permanente. Acuérdense que el orden internacional de hoy día es el orden internacional dado de la soberanía de los estados que tiene que ver con el Tratado de Westfalia, o sea, que viene de 1600 y tanto. O sea, la formación o la configuración de un nuevo orden internacional es una tarea permanente. En ese sentido, los Estados Unidos, en la promoción de la democracia en el mundo, en la promoción de la paz y la seguridad, y también en lo que se refiere a la defensa de la soberanía de los estados independientes, tiene una participación importante en esto. Acuérdese usted que hace poco tiempo, con este gobierno recién, se citó a una cumbre de las democracias por parte de los Estados Unidos, a la cual fue invitado Ucrania. Entonces, Ucrania es un país que ha estado más cerca de Europa, ha querido incorporarse desde su secesión de la independencia de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia, ha querido integrarse en Europa y ha querido participar en todas las instancias de integración de Europa y en las instancias continentales como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar en la cual Estados Unidos es el principal factor. Y ese es el elemento quizás, el primero que está produciendo la tensión de Rusia con Estados Unidos por el interés de Ucrania de integrarse a la OTAN. Y creo que eso es obviamente uno de los elementos centrales que para Rusia son inaceptables. Ahora, hablemos un poquito de Rusia, Pablo, y principalmente de la postura que ha tenido. Y aquí, claro, son visiones y opiniones a nivel público totalmente contrapuestas. Estados Unidos habla de una inminente invasión por parte de Rusia a Ucrania, mientras que Rusia descarta esto. Sin embargo, ha generado un movimiento de tropas muy importante de hace ya un buen tiempo en la frontera. ¿Cuál es la postura y la posición que ocupa actualmente el gobierno ruso,
representado por Vladimir Putin? Como hemos conversado en otras oportunidades, quizás Rusia pasó de ser una potencia mundial, rectora del escenario internacional, a una potencia regional. Rusia perdió muchísimo con la desaparición de la Unión Soviética, a tal punto que el presidente Putin llegó a decir que una de las tragedias más grandes del siglo XX era la desaparición de la Unión Soviética. A eso se agrega el hecho de la nación rusa. Uno de los anhelos de los rusos en general y de Putin en particular es obviamente mantener la unidad de la nación rusa. Y la nación rusa nace propiamente en Ucrania. O sea, hay ahí una identidad muy grande. Y este problema viene desde antes. Acuérdese usted, en el año 2014, cuando Ucrania estaba a punto de aprobar su ingreso a la Unión Europea, donde se produjo esta debacle dentro de Ucrania, una suerte de enfrentamiento, lo cual significó que Rusia aprovechara la oportunidad y anexara Crimea y también acogiera peticiones de separatistas en regiones industriales y limítrofes con la Federación de Rusia, que todavía hoy día son grupos insurgentes los que están manejando esos territorios ucranianos. Por eso, cuando se ve un área de influencia con problemas, mire usted lo que está sucediendo en Bielorrusia, mire lo que sucede en Georgia, mire lo que sucede en Ucrania, y el mapa geopolítico está en plena formación y hay como renacimientos de sentimientos imperiales, donde en el juego político internacional el papel de Turquía, el papel de China está jugando un rol importante. Creo que Rusia no es menos en eso, más todavía ha sido un Estado nuclear y que tiene una relación en ese sentido importante con los Estados Unidos. Lo que pretende Rusia es mantener su área de influencia intacta, porque el día de mañana todo lo que suceda en sus alrededores puede ser en un Estado que devengan en estados democráticos, puede en el día de mañana repercutir en Rusia. Claro. En este momento también en Rusia hay algunas debilidades internas. El problema de la pandemia lo ha quejado mucho, las sanciones de Europa también, y todo lo que es acción internacional de Rusia repercute internamente. La situación internacional, diríamos que le es favorable a Rusia para poder hacer estos aprontes. Creo que la situación de la discusión y las controversias que hay entre China y Estados Unidos, y China y Europa, y los problemas que tiene Europa propiamente tal, los cambios de gobierno en Europa, los cambios de tendencia, el Brexit, ha significado que Europa haya perdido un poco de impronta, claro, también influencia en este escenario. Entonces, las oportunidades a veces hay que tomarlas, y puede ser quizás esta una oportunidad de Putin para jugar, como dicen algunos analistas internacionales, un super póker. Un super póker porque Putin sabe perfectamente las cartas que tiene y las cartas que puede lograr y lo que puede lograr en el juego, pero también sabe cómo blufear. O sea, también sabe cómo poder ganar algunos espacios para su propio interés nacional y su propio interés de potencia, y jugar con estas cartas aprovechándose que tiene una agenda de alta gama con los Estados Unidos, si la podríamos llamar así. Está negociando con los Estados Unidos el tema de los misiles intercontinentales, está negociando los temas nucleares, y también con Europa. Putin sabe que hay algunos países de Europa que dependen bastante del gas ruso. Creo que ahí el tema de Alemania es con respecto al nuevo gasoducto Nord Stream 2, que está en la tabla, en la mesa de negociaciones, como un elemento de disuasión o un elemento de negociación a los intereses de Putin de que Ucrania no sea parte de la OTAN y de que le den garantía que los estados que pertenecieron a la órbita
del Pacto de Varsovia, podríamos decir antiguamente, se replieguen los armamentos que han recibido de parte de Occidente. Claro. Creo, en todo caso, para agregar, de que en algún punto Rusia, hay algún punto que hay que también abonárselo a la Federación de Rusia. No creo que haya habido mucha delicadeza después del año 2014 en el tratamiento de la situación de Ucrania por parte de Europa. Creo que el 2014 fue una situación donde se firmó un tratado, un acuerdo, el acuerdo de Minsk, que significaba retiro de tropas, contención, neutralidad, etcétera, etcétera. Y Europa siguió como si nada hubiera pasado, no obstante que en Ucrania habían estados que estaban con su versión rusa, con ganas de salirse de Ucrania y pasar a depender pasar de nuevo a la dependencia de la Federación de Rusia. Y Europa, como si nada, siguió mandando armamento a esos países y siguió armando a Ucrania. Entonces, el peligro que tiene esto en cuanto al recrudecimiento de los enfrentamientos dentro del territorio ucraniano también son importantes. O sea, esto podría tener una lectura interna desde el punto de vista ruso, como le dije, para la política interna, podría tener una política relacionada con su área de influencia y también una dimensión internacional de cara a la relación con Estados Unidos y con China. Sí, y quería ir a ese punto también que usted me ha mencionado varias veces, y yo recuerdo siempre la frase o el concepto de la madre Rusia, desde el nacionalismo mismo, desde la historia que ha tenido el país. Me imagino que esta situación, y también desde el punto de vista diplomático, de negociación, de acuerdos, de cómo se enmarca Rusia en el continente, aquí puede ganar o perder mucho, eso es evidente. Ojalá nunca llegara un conflicto bélico, pero de todas maneras, el concepto de la madre Rusia, desde la mirada de Vladimir Putin y el gobierno, es un tema que está bien latente acá, ¿o no? Muy latente. Yo creo que, y no solo en Rusia, el tema de la como le decía yo al inicio, el tema de reminiscencias del imperio son tremendamente importantes hoy día en el mapa geopolítico mundial. Es cosa de ver dónde están las fortalezas de los países, dónde están las debilidades y cómo se quiere ordenar esto. Entonces, la madre Rusia significa pensar en lo que fue el imperio zarista y la Unión Soviética posteriormente, y también mirar el mapa y ver cuánto perdió. ¿Cuánto perdió en el año 91 con el desaparecimiento de la Unión Soviética? Y ver que los rusos, a los países, a las repúblicas que conformaron la Unión Soviética, hoy día son estados independientes, la etnia rusa, los rusos, la nación rusa, le prestó mucho apoyo y fue central en el desarrollo administrativo, a veces económico, de esos países. Tuvieron una relevancia importante. Mire lo que ha pasado recientemente en Kazajstán y vea a quién recurrieron, a los rusos. Y Kazajstán es un país multiétnico. Entonces, creo que mirar la historia es tremendamente importante para poder entender esta situación. Creo que la historia hoy día, cuando China quiere revivir la antigua ruta de la seda, y usted mira por dónde pasarían los canales de la ruta de la seda, los canales de comunicación, usted puede ver que están en zonas que fueron de la Unión Soviética. El Cáucaso, de la salida de Rusia por Xinjiang hacia Europa, bajando por el Cáucaso, esa es una zona de influencia que fue una zona de influencia de la Unión Soviética y hoy día de Rusia, y que los turcos tienen tremendamente, Turquía tiene una importancia grande y una influencia, y cada día gana más influencia. El tema aquí hay muchos temas que se cruzan. Yo le hablaba de la democracia, también está el tema de los impactos de la pandemia, está el tema climatológico. Fíjese que Rusia es un país que en su desarrollo económico depende mucho también del clima. Rusia es un país que 6 meses del año, algunos dicen 7, se le llenan los puertos. Y Rusia siempre ha sido un país que al sacar aguas calientes, acuérdense de lo que fue la invasión a Afganistán. ¿Qué es lo que fue la invasión a Afganistán en su momento en los 80? Fue buscar aguas calientes.
Hoy día la anexión de Crimea tiene la misma razón. Entonces hay muchos elementos que se conjugan, no solo político o de poder militar. Y a la pregunta suya también, lo que involucra su pregunta, yo creo que un enfrentamiento abierto hoy día, yo no estoy allá ni sé más o menos lo que está sucediendo en la cotidianidad todos los días, pero veo que de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo es muy improbable que haya un enfrentamiento abierto. El mundo hoy día está sufriendo calamidades, la gente está sufriendo incluso muchas enfermedades mentales a causa de la pandemia, a causa de la pobreza, a causa de otras razones, del cambio climático. ¿Y usted se imagina que la inversión que significa, el gasto que significa una guerra abierta y las muertes que pueden significar cuando hoy día estamos embarcados todos más bien en salvar vidas? Entonces, creo que esos impactos y esas situaciones hay que tomarlas en cuenta y pensar por un momento qué es lo que está viviendo la gente de esa zona. Hoy día hemos sabido que en Ucrania la presión psicológica que según algunos viene de Rusia, según Rusia dice que son inventos occidentales, es tremendo para un pueblo de 40 millones de habitantes que todos los días lo hacen desalojar edificios, sí, lo hacen vivir de una manera muy diferente. Entonces, todos estos elementos se confluyen a una toma de decisión que supongo que será una toma de decisión serena e importante. Bien, Pablo Cabrera, se nos acaba el tiempo, pero muy interesante. Muchísimas gracias. Seguimos muy atentos a lo que sucede ahí con este conflicto y que tenga un buen día. Hasta luego, un abrazo. Gracias, Nicolás. Adiós. Esté muy bien, hasta luego. Ahora.